Aún despeinado pero tranquilo, continúo hablando de herramientas literarias a base de preguntas comunes. En los videos anteriores hablé del héroe protagonista y del antihéroe. Ahora te voy a hablar del villano. Uno de los problemas más grandes que tienen los cómics independientes en Puerto Rico y en toda Hispanoamérica es que los villanos realmente están ausentes. Los villanos en muchos cómics independientes simplemente es un personaje que está ahí para recibir puños y golpes del héroe o el antihéroe o el protagonista de tu historia. Y como hemos aprendido durante los años de evolución en el cómic americano, mientras más efectivo es el villano, más efectiva es la historia, más efectivo es el protagonista y las ventas. O sea, que un villano bien definido carga la importancia de los motivos del protagonista y por ende tu historia. Entonces, ¿qué hace a un villano efectivo a la hora de escribir como escritor de cómics independientes? Bueno, a un villano lo más importante, y escuchen bien, lo más importante es que sea malo. Tiene que ser malo. Chago, pero Lex Luthor es un villano y no es malo. Lex Luthor es de los más malos en DC. Porque es un malo manipulador. Es un malo que le gusta que la gente piense que él es bueno, pero realmente hace cosas malas. Y de eso voy a hablar en otro video. Pero para que tu protagonista y tu historia sea efectiva realmente, tienes que ser el villano, una figura antagónica en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, si tu superhéroe o tu protagonista de historia es un policía que quiere que su ciudad siempre esté segura y en su ciudad solamente hay una persona que hace las cosas malas que viene siendo tu villano, ese villano tiene que ser lo contrario. Tiene que ser la antítesis, tiene que ser, por ejemplo, si el policía es bien, como les digo, bien contento, happy, joy, es un tipo familiar, es un tipo organizado, pues tu villano tiene que ser un tipo lleno de odio, de rencor, súper caótico y simplemente cruel y malo. Por ejemplo, Batman y el Guasón, Superman y Lex Luthor. Y entonces este tipo de creaciones van a ser un poquito complicadas porque cuando escribimos y somos un poquito inexpertos en el área de escribir o estamos aprendiendo, simplemente ponemos al villano como un copy-paste de un villano que nos guste y ya. Pues lo que vamos a hacer es esto. Son 3 cositas que tienes que hacer para que tu villano dé coraje. La primera, el villano tiene que estar al otro lado del código moral del héroe. Si el héroe es un tipo monógamo, se casó y está feliz con su esposa o esposo o lo que sea, pues tu antagonista es un mujeriego, un body pusher o un promiscuo. Si tu protagonista es una persona que admira y ama el arte, pues tu villano debe ser alguien que odia el arte y la creatividad y la individualidad. O sea, fíjate que a la hora de darte ejemplos, no te menciono ningún villano de Marvel y eso tiene un motivo. Y lo vamos a tener que hablar en otro video porque la mayoría de los villanos de Marvel son antivillanos. Y eso lo voy a explicar en el último video de hoy. El primer paso es simplemente haz una antítesis de tu protagonista. O sea, si tu protagonista es el yin o la parte blanca del yin yang, pues tiene que ser la negra. Y la forma más fácil de hacer esto es creando una lista de valores en el héroe y poniendo los antónimos en la lista de valores de tu villano. Por ejemplo, si tu héroe es humilde, tu villano tiene que ser egocéntrico. Si tu héroe es sincero, tu villano tiene que ser mentiroso. Y así sucesivamente. Otra cosa que crea a un villano efectivamente y de una forma buena
es que la historia del villano, de el por qué él hace las cosas, vaya amarrada al protagonista o héroe, pero desde el otro punto de vista. Por ejemplo, matan a alguien y el protagonista jura proteger la sociedad, la ciudad y dejar todo seguro y bello porque esto no le va a volver a pasar a nadie. Y la misma persona que murió, que causó eso en el protagonista, pues es la que causa en el villano la forma de pensar: hay que matar a todo el que no siga mis reglas para que esto no vuelva a pasar. Que al darle una ficha moral mala al villano, lo estás haciendo villano y te hace mucho más efectivo. Y la tercera, y tal vez la menos utilizada: si el villano es villano, déjalo villano. Es un cliché en los mangas y animes que el primer villano grande de tu historia eventualmente se convierte en tu panita, como lo hizo Vegeta, como lo han hecho, qué sé yo, miles y miles de villanos de primer arc de anime y manga, y de repente son los más panos. Déjalo villano. Déjalo villano. Vas a tener break de completar y de hacer cientos y cientos de personajes secundarios porque tienes que cambiar el villano para bueno. Eso no tiene ningún mérito literario. Que quieres seguir que te guste ese cliché, pues es fantástico. Pero vas a entender a largo plazo porque los animes y los mangas tienen un sistema de escritura totalmente diferente al cómic americano. Y eso lo explicaré en otro video. Para dejarte aquí con el villano, te voy a dar ejemplos de villanos que son bien estereotípicos, pero te pueden dar una guía de lo que es un villano de verdad. Y el más común que la gente piensa no siempre es el más efectivo. Por ejemplo, para que tengas un poquito de guía, uno de los villanos que en mi opinión es magistralmente escrito es Top Dollar en The Crow. Top Dollar en The Crow, que es el jefe de la ganga que mata spoiler de casi 40 años, el que mata a la esposa o novia comprometida de Eric Draven, que es el Crow. Es un tipo que solamente quiere tener dinero, solamente quiere vivir una vida de exceso y le importa nada a la gente. Es un tipo que su código moral es cero y su única regla es: me tienes que obedecer a mí o te mato. Es un personaje que corre con el terror de sus cómplices y de sus enemigos. Es un personaje que es malo, punto. No hay hoy bendito, pero no, es malo, es sádico, es todo lo malo que te puedas imaginar. Para mí ese es un personaje, un villano perfecto. Los demás villanos, como son cuestiones de cómics grandes, longevos y de compañías grandes, tal vez empezaron en algún momento o fueron en un momento excelentes villanos, pero las compañías como Marvel y DC tienden a cambiar villanos a héroe o cambiar sus motivos porque vende más o lo que sea. Lo que empieza el trope de los antivillanos. Otro villano excelente y en lo personal a mí me gusta muchísimo es el villano de Psycho de Alfred Hitchcock. Es un tipo que está loco, punto, y su meta es complacer su locura, que es Norman Bates, y para él estar tranquilo y bien tiene que matar a alguien para que su mamá esté tranquila y bien, pero su mamá está muerta en su cabeza hace más de 10 años y es un villano súper bien definido. Y esas son las cosas que tienen que ver a la hora de crear un villano. Y esto no te lo digo porque sea más que tú, te lo digo porque realmente quiero aprender los uno de los otros y en un futuro no muy lejano cambiar mi colección por cosas de Hispanoamérica. Los llevo.